En mayo de 2025, el presidente Gustavo Petro viajó a China, donde hizo 12 acuerdos con ese país. Y la derecha y los medios tradicionales colombianos hicieron fue un escándalo que Gustavo Petro era un comunista que estaba traicionando el aliado de siempre, que estaba poniendo en riesgo nuestra soberanía y que era un traidor, porque con los comunistas no se puede negociar y no se puede hacer acuerdos. En mayo de 2026, hace apenas unos pocos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ídolo de la derecha colombiana y de los medios tradicionales, viaja a China, dice que Xi Jinping es un buen amigo, le hace reverencias, no hizo acuerdos concretos y la derecha colombiana y los noticieros callados. Hoy en Alcavia vamos a analizar un poquito el doble rasero de la derecha colombiana frente a la política exterior con China, para que vamos entendiendo un poco este juego político. En mayo del 2025, el señor Gustavo Petro viajó a China, donde firmó 12 acuerdos. Esto le permitió a Colombia ingresar a la Ruta de la Seda, la iniciativa de infraestructura más ambiciosa del mundo. También se habló de poder ingresar al Banco de Desarrollo de los BRICS, y la reacción de la derecha colombiana y los medios tradicionales fue escandalosa. El presidente de FENALCO, Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal y todos sus seguidores se encendieron al unísono en todos los medios tradicionales y en todas las redes, hablando, diciendo que el señor Gustavo Petro estaba traicionando a su socio principal, que era una provocación. Y todo el show mediático que hizo la derecha colombiana con sus medios tradicionales fue para desviar todos los 12 acuerdos que favorecen en gran parte a nuestra nación y también en particular al Pacífico colombiano, porque es por donde se va a trabajar con lo de la Ruta de la Seda, donde viene un desarrollo para las comunidades afrocolombianas que históricamente han sido abandonadas por mandatos anteriores, y por eso que ellos desviaron la atención para que la gente no viera todo lo que este presidente está haciendo por nuestro país. Ahora, en mayo del 2026, el señor Donald Trump aterriza en Beijing con un equipo de lujo, los hombres más ricos del capitalismo global. Todos ellos elogiaron a Xi Jinping, y los mismos que gritaban que Petro era comunista, que nos íbamos a aliar con el comunismo, cuando Petro estuvo en China, no dijeron una sola palabra. Silencio total. Yo estaba esperando las noticias que iban a tratar a Donald Trump de comunista también. Ahora, como los números no mienten, vamos a hacer una pequeña comparación. Cuando el señor Gustavo Petro viajó a China, hizo 12 acuerdos firmados. Se habló de la Ruta de la Seda, se habló de cooperación científica, cooperación en infraestructura, en tecnología, en comercio. El presidente Petro hizo algo que ningún presidente antes había hecho: firmar o hacer acuerdos donde Colombia se vería beneficiada. Eso no lo había hecho ningún presidente. Petro no fue a tomarse fotos, Petro no fue a lambonearle, no fue a humillársele a Xi Jinping. Y Colombia se convirtió en el primer país de Sudamérica en sumarse formalmente a esa iniciativa, la cual también va a favorecer a nuestras comunidades afrodescendientes. Ahora, si venimos al presente, el 15 de mayo de 2026, el señor Donald Trump aterriza en Pekín. En su visita no tuvo acuerdos, no hizo nada, fue solamente a elogiar a un presidente, donde se demostró que ya China emerge como una nueva potencia, y Estados Unidos se está hablando de que ya es una potencia en decadencia. Una visita que desde 2016 o hace más de una década ningún presidente había regresado a China. ¿Qué hizo Donald Trump? En China llamó a Xi Jinping su amigo, anunció que habían hecho muchos acuerdos fantásticos, y en sus propias palabras dijo que habían
que había logrado cosas que ningún presidente había logrado jamás. También consiguió una declaración sobre el estrecho de Hormuz que, según los analistas, no les costó nada a China. CNN y NBC, canales americanos que nadie puede decir que son comunistas, dijeron lo siguiente. CNN tituló: Trump se va de China con pocos logros concretos. NBC o NBC dijo: un viaje cálido con pocas victorias reales. Pero aquí hay una paradoja brutal. El presidente al que llamaron comunista, que estaba traicionando la patria, que estaba vendiendo la soberanía de Colombia, hizo 12 acuerdos concretos que el presidente, que la derecha colombiana idolatra. ¿Y esto qué significa? Que el señor Trump se fue de China con las manos vacías, sin compromisos firmados o verificados. La misma China habló de que solo eran unos acuerdos preliminares. Y aquí podemos mirar el doble rasero como un método o es una forma de mantener a la gente asustada, distraída, confundida. Y es así como esto funciona. Cuando un gobierno progresista de origen popular, que no viene de la élite tradicional, establece relaciones con potencias no occidentales, se le llama traición, comunismo o retroceso. Cuando un gobierno de derecha hace lo mismo, es pragmatismo, es visión, es inteligencia o estrategia política. Pero aquí vemos algo más allá. No es el acto el que están juzgando, es quién lo hace. Y ya sabemos que esto no es nada nuevo. El uribismo ataca al comunismo en Colombia, pero halaga a China fuera de Colombia. Durante el gobierno Duque mantenía relaciones comerciales con Beijing. El anticomunismo selectivo no es una ideología, es una herramienta de control para mantenernos a nosotros en el desespero, en la incertidumbre, asustados, para así podernos controlar. Yo no estoy diciendo que hacer acuerdos con China sea automáticamente bueno o sea automáticamente malo. Lo que señalo es el criterio para juzgarlo. No es económico ni geopolítico, es quién está en el poder. Y pues ya sabemos que en Colombia eso tiene otras dimensiones, de clase, de raza, que no se pueden ignorar. Ya sabemos cómo llegó el señor Gustavo Petro al poder, desde abajo. Y eso no se lo va a perdonar la derecha. Y más, con todo esto que el presidente destapó, con todo lo que nos tenían engañado, aún peor. Entonces, cualquier movimiento que haga se convierte en amenaza, en peligro, que es un enemigo. Lo que Aníbal Quijano llamó colonialidad del poder opera exactamente así. Los mismos estándares no aplican para todos. Depende de quién eres y a quién representas. Ahora vamos a mirar unas implicaciones. ¿Qué nos puede dejar esto? Primero, tenemos que entender que esto es una política del miedo y no nos podemos dejar mover por ese pánico que ellos construyen. Cuando alguien de la derecha grita comunismo o peligro, ya sabemos que hay alguna mala intención ahí. Hay que preguntarse a quién le están aplicando el mismo trasero. Y esto es solamente una propaganda del miedo. No es un análisis. También tenemos que aprender a mirar y a entender el silencio. ¿Por qué cuando el señor Gustavo Petro viajó a China se hizo semejante escándalo? Sus super aliados, sus amigos capitalistas que gritan comunismo fueron a arrodillársele al señor Xi Jinping. Todos estaban allá. ¿Y qué nos dice? Este silencio que no era por China, no es por el comunismo. Es solamente porque es Gustavo Petro y lo que él representa. Debemos de aprender a leer estos silencios. Por eso nos tenemos que formar políticamente, así sea algo básico, para que podamos entender el juego de la política. O si no, van a estar jugando con nosotros diariamente. Por último,
tenemos que ver cuáles son los métodos que la derecha utiliza para mantenernos asustados, controlados, adormecidos, entontados. Y tenemos que nombrar las cosas como son, tenemos que documentarlas para que podamos salir de este juego político. Es la única forma. Si este pequeño análisis te abrió los ojos, te despertó, te sirvió, suscríbete, dale un like, comenta y compártelo para que pueda llegar a muchas más personas que necesitan entender nuestras propias realidades por alguien de los nuestros, alguien de abajo, y para que ya no nos sigan engañando. Este canal llegó a concientizar a muchas personas y juntos podemos lograrlos. Soy Mario Rodríguez y esto es Alcavia. Dios los bendiga.